depósito de contenedores de Citrans. Citrans es una empresa que pertenece al holding Ultramar y tiene varios rubros, y entre ellos está el depósito de contenedores donde se le hacen reparaciones y upgrade a los contenedores. El upgrade es básicamente subir de clase a los contenedores. Hay distintas clases que en el fondo dependen de qué se almacena dentro de ellos y pueden ser alimentos, electrodomésticos, lo que sea, y la clase más alta de los contenedores es el de alimentos. Entonces, si se necesita hacer upgrade de contenedores, se necesita cambiar el contenido que se va a guardar en el interior. El problema que se nos presentó al principio de semestre fue que teníamos un taller muy desordenado, donde había una muy mala distribución espacial del taller y una muy mala asignación de recursos, de tanto trabajadores como de maquinaria. Y además, la repartición del trabajo entre los trabajadores que había era muy ineficiente. Ellos tienen dos tipos de trabajadores, los contratistas y los propios. La diferencia, bueno, los contratistas son trabajadores externos a la empresa, y la diferencia básicamente es que a los contratistas se les paga por hora de trabajo, pero no por hora real de trabajo, sino por la hora que ellos, como empresa, estiman que se van a demorar en reparar el contenedor. Por lo tanto, si un contenedor demoran supuestamente 2 horas en repararlo, al contratista se le paga 2 horas. Pero lo que pasaba es que como a ellos les conviene trabajar mucho más rápido, obviamente, porque independiente de cuánto demoren, les pagan las 2 horas asignadas, los contratistas trabajan más rápido y un contenedor de 2 horas, por ejemplo, lo reparan en 1 hora y media. Entonces, como la relación de tiempo... Si pudiera contextualizar, ¿de qué se trata este negocio? Porque hay una empresa que tiene un patio lleno de contenedores, un poquito más atrás. No sé si todos tienen claro de básico todavía, en el depósito, este depósito de contenedores recibe, bueno, los contenedores gigantes que se ven que sirven para transportar cosas en barco, lo que sea, que son de distintos tamaños. Estos contenedores pertenecen a otras empresas externas a Citrans y lo que hacen ellos es recibirlo, evaluar qué daños tienen para poder dejarlo listo y devolvérselo a la empresa para que lo pueda usar para trasladar otro tipo de cosas o lo mismo pero en buen estado. Entonces guardan los contenedores, claro, por mientras que las empresas, las navieras no los ocupan, y cuando los ocupan se los piden de vuelta y los entregan lavados, arreglados. Listos para usar. ¿Se entendió como en general lo que era el problema? ¿Los guardan también o solo los reparan? Los guardan, los reparan, los almacenan hasta que la empresa se los pida. Así que no tienen daño. Les cobran por el tipo que está dentro, les cobran por entrar, por la reparación, el lavado y después por salir. Pero si una naviera tiene un contenedor que está bueno, igual también lo va a dejar a Citrans para que ellos se lo guarden mientras no Es que se ocupan en el puerto. generalmente las navieras como que sí o sí tienen que mandar el contenedor a revisarlo, porque no se pueden arriesgar a que esté malo. Entonces está bueno, la empresa les va a decir, no, tu contenedor está bien, lo almacenan directamente y esperan a que se lo pida para que pueda ser retirado. ¿Se entendió bien más o menos cómo funciona? Y ahí es donde entran los contratistas y los trabajadores. Si el contenedor llega a estar dañado y necesita ser reparado para poder, después que lo retire la empresa y volver a ser usado, lo reparan o los contratistas o los trabajadores propios según a quién se lo asigne. Pero a los contratistas, por lo que les expliqué antes, que en el fondo les conviene trabajar más rápido porque a ellos, independiente de cuánto tiempo reparen el contenedor, les pagan por las horas asignadas de reparación a ese contenedor, que eso se hace inicialmente a la hora de inspeccionarlo. El tiempo en que demora generalmente se evaluó como 2/3 de lo que demora un trabajador normal. ¿Ya? Más o menos esa es la relación que se cumple siempre. ¿Se entendió lo de la repartición de trabajo? Sí. Y con esto nuestro objetivo al final simplemente fue simular el funcionamiento interno del Citrans, del depósito, para asignar eficientemente a los trabajadores, tanto los contratistas como los propios, sujeto por supuesto a la maquinaria y al espacio que tengan ellos disponibles en la empresa. La primera etapa del proyecto, antes de que empiecen a simular y a trabajar con la arena y todo, es simplemente recolectar los datos. Y esta etapa podría llegar a ser, la verdad es que lo es, una de las más lentas, porque en el fondo consta de varias reuniones con la empresa. Nosotros tuvimos 3, básicamente, que simplemente era la empresa que te den planillas, intentar entenderlas, porque generalmente están desordenadas y en su idioma, entonces no es tan fácil llegar y mirar la planilla y entender todo lo que sale. E interpretarlas bien, preguntar mails, es un proceso como de un mes. Yo creo que el primer mes es básicamente los datos. Y una vez que ya se entendió todo, el análisis de datos es ajustar las distribuciones según lo que a ti te interese, como tiempos de reparación o la llegada de los contenedores al depósito, todas esas cosas que, bueno, más adelante les voy a explicar. Pero ya la etapa de distribución es con un programa específico y esto es un poco más rápido. Una vez que tenemos como todas las distribuciones, cuando se procede ya a la etapa de simulación, y lo primero que hay que hacer es como fijar supuestos. Los más importantes que nosotros hicimos
fue, bueno, que los datos que nos dieron representan fielmente la realidad, cosa que no siempre es así, y en nuestro caso lo que más se alejaba de la realidad son las horas estimadas que tenían para los contenedores, porque la empresa tenía casi que un ideal de horas que preparaban, pero generalmente los trabajadores, sobre todo los propios, demoraban mucho más que eso. Entonces todas las distribuciones igual difieren de lo que pasa en la realidad, pero asumimos que está todo perfecto y que lo que nos dicen es así y lo simulamos todo con respecto a eso. Con respecto a distribuciones, puede explicar un poco como, para hacer un poco el paralelo con el curso, la distribución que acá se ve mucho el curso es la exponencial, Sí. ¿cierto? Bueno, el tema de las distribuciones donde van a aplicar sí o sí la materia que se aprende en modelos estocásticos, que en el fondo es ver como qué distribución ajusta, por ejemplo, a la llegada de contenedores al taller, y según el promedio, bueno, los parámetros que te entregan, los parámetros que tienen las distribuciones, fuente Poisson, exponencial, en fin, ahí no sé cómo. Pero en el fondo, según la base de datos que te entrega, lo metes a un programa y te va a entregar estos datos que nos dan el tiempo de llegada de los contenedores, distribuyen, no sé, Poisson entre tanto y tanto, exponencial entre tanto y tanto. Ahí varía, la verdad es que van a conocer muchas distribuciones que ni se veían en el curso, así que son muchas. ¿Por qué programa así eso? Con el Arena tiene una aplicación que es el Data Analysis, que es como que te entrega todo listo, graficado con la distribución, todo. Te entrega los errores, de hecho te entrega como todos los ajustes posibles con los errores asociados, y tú eliges el que más te parece a ti con cosas. ¿Ya? Ese es el primer gran supuesto que se hizo. El segundo es que no existe periodo transiente, porque en el fondo nosotros partimos con un inventario inicial, no partimos de cero con la bodega y todo, así que el periodo que teníamos no era transiente. La tasa de llegada de camiones no es homogénea, porque aquí cuando metimos los datos al programa, en el fondo nos dimos cuenta que era imposible ajustar a una sola distribución toda la llegada de camiones. Lo que tuvimos que hacer fue separarlo en tres etapas durante el día, que la primera era en la mañana de 8 a 10 de la mañana, la segunda de 10 a 2 de la tarde y el resto del día de la tercera, porque eran totalmente distintas las distribuciones con otros parámetros, así que era no homogénea la tasa de llegada. Y lo otro que hicimos fue que consideramos solo algunas empresas y algunos daños, porque obviamente Citrans le llegan contenedores de muchísimas empresas, pero nos agarramos de las 10 más, las que representaban como la mayor cantidad de porcentaje dentro de la misma empresa y algunos daños, porque también eran muchos daños y era imposible abarcar todo dentro de un mismo modelo. Así que se tomó con los que tenían los porcentajes más altos de ocurrencia. Lo otro que es el otro supuesto. Cuando dice daño, ¿te refieres en sí a los daños que se le...? Sí, lo que pasa es que dentro de un contenedor había muchos tipos de daños. Y bueno, así como más en general, el daño se separaba si ocurría en el suelo, en las paredes o en el techo, y había dentro del suelo había mil tipos de daño, como si, no sé, está rayado, está roto, está abollado. Y nos agarramos como los más frecuentes en el fondo. Ya. Bueno, aparte del otro supuesto que se hizo fue que se le hizo upgrade solo a la empresa MS de Chile de los contenedores de 20 pies. La empresa recibía contenedores de 20 y de 40 pies. No a todas se les hacía upgrade porque no lo tenían implementado, tenían solo algunas. Pero de los datos que teníamos, la única que tenía upgrade era la de esta empresa, que era MS de Chile, y de este tamaño en particular. Así que nosotros modelamos solo este tipo de contenedores para hacerles este aumento de clase que les contaba antes. El otro que hicimos es que el depósito tenía capacidad suficiente acorde a la entrada y salida de camiones, era básicamente para no tener problemas con colas ni nada raro. Y además que consideramos solo las estaciones de invierno y verano, también por simplificar un poco el tema. Acá es importante, bueno, ahí más adelante les voy a decir, nosotros modelamos, nos pasamos solo los datos modelamos verano, porque los datos que nos dieron fueron de noviembre a marzo aproximadamente, así que nos quedamos solo con esa estación al final. Bueno, ya el modelo conceptual que planteamos ya, pero muy a grandes rasgos, consta de estas nueve etapas, que la primera, como se ve ahí, es la llegada de camiones, que es básicamente cómo llegan los camiones según las distribuciones que nosotros habíamos ajustado antes, que eran estas tres etapas, periodos del día distintos. Este modelo conceptual es lo que nosotros después llevamos a la Arena, ya con todos los módulos que había que poner y las distribuciones y todo, pero básicamente hacía esto. Después de que llegaban los camiones, se le asignaban los atributos a estos camiones. Atributos como a qué empresa pertenecía, el tamaño que tenía, si tenía o no daño, cosas así. Y después de asignarle los atributos, pasaba como un área de inspección.
inspección. Acá nosotros cuando inicialmente fuimos a la empresa a trabajar, el área de inspección no estaba antes de la barrera de entrada, sino que estaba en el interior del depósito. Y todos los datos que nos entregaron eran con la inspección dentro del depósito. Pero justo un mes después de que partimos el proyecto, decidieron cambiar la inspección fuera del depósito. Entonces la simulación está así, pero los datos están todos en función a cómo era antes con la simulación dentro del depósito. Pequeño cambio que de hecho entra dentro del supuesto de que los datos representan la realidad. Esta inspección era básicamente porque los trabajadores demoraban un tiempo distinto si el contenedor tenía o no tenía daños en decir efectivamente este contenedor está dañado y entraba. Entonces una vez que ya se definía si el contenedor que llegó tenía daños, podían ocurrir dos cosas. Que no tuviera daños, que era lo que decía antes, que si ocurría eso simplemente pasaba, se almacenaba y se esperaba que la empresa lo pidiera para sacarlo. Y si tenía daños, pasaba a la zona de cumplimiento de políticas y espera por autorizaciones. Esto es básicamente porque una vez que yo lo inspeccioné, yo ya estimé más o menos el costo que iba a tener la reparación del contenedor. Y había algunas empresas que te decían, bueno, si reparar mi contenedor va a costar menos de $50, repáralo al tiro, no me preguntes y después me dices cuánto me salió todo. Pero si el contenedor costaba más de ese precio, de $50, tenías que llamar a la empresa, pedir la autorización, que te la enviaran, y antes que eso no podías hacer nada. Entonces había un tiempo ahí entre medio que en el fondo había que considerar, porque se producía demoras y todo dentro del proceso. Una vez que tenías todo autorizado, el contenedor podía pasar a una de las tres etapas. A lavado directamente, porque hubieran dicho simplemente este contenedor está bien, pero solo hay que lavarlo porque llegó sucio, a lavado y a secado. O al upgrade, que era el caso solo de los contenedores como lo simulamos nosotros de 20 pies de la empresa MSC. O a la nave de reparación, que es donde acá se enfoca la mayor parte de nuestro trabajo, que es donde tuvimos que optimizar las cosas y modelarlo un poco mejor. Y una vez que salía del upgrade y de la nave de reparación, se iba todo al lavado, se lavaba y se dejaba listo para almacenarlo y que el contenedor después te lo pidiera. Nosotros modelamos desde la llegada del contenedor hasta que el contenedor era almacenado. Una vez que ya estaba almacenado, todo el proceso de llamadas de la empresa y salida no está incluido en ninguna parte, en los costos de nada. Así que nos podríamos quedar como en la barrera de salida para efectos del modelo. Una pregunta. Sí. Dentro de los contenedores con daño se incluye que si está sucio está Dañado, sí, eso es importante. Para la empresa, como, claro, consideraban daño como lavado también. No estaba dañado, pero entraba dentro de todo este mix. ¿Se entiende más o menos el proceso que seguía un contenedor? Ya. Y ya una vez que teníamos esto definido, definimos las principales medidas de desempeño que nos interesaban, como para ver qué escenarios que después íbamos a plantear eran los mejores, que era el número promedio de contenedores que se reparaban por día, y después obviamente a las empresas siempre les interesa el dinero, así que el beneficio neto que obtenían desde la entrada de contenedores hasta los distintos servicios que iban. Déjame apuntar al recurso. ¿Recuerdan lo que una medida de desempeño? ¿Alguien puede responder con una medida de desempeño? Una variable aleatoria de output. Son las salidas, son variables aleatorias porque dependen de cierta incertidumbre que hay en el modelo y que son de salida, son como resultado de todas las lógicas entre las variables de estado y los eventos del modelo. ¿Ya? Y ciertas variables de output yo las llamo medidas de desempeño porque son podríamos decir, los indicadores más importantes y que según el valor de esos indicadores yo decido si es que un escenario analizado es bueno o mi modelo está andando bien o mal. ¿Ya? Esas son las medidas de desempeño, variables de output. Ah, no.